Vamos a abrir las Biblias en la carta que escribió el apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5. Y quizás quiero hacer una introducción aclaratoria, porque voy a iniciar una serie que está ligada a lo que vengo ya presentando hace unos meses atrás, que es el tema de la consagración. Y digo esto porque a veces los temas que voy tocando, y a través de los años me han dicho varias veces, pastor, usted me está hablando a mí, y quédense tranquilos porque jamás preparo mensajes para una persona. No soy yo el que le está hablando a lo mejor a usted, es el Espíritu Santo. Así que les animo a que cuando se sientan ustedes que parece como que yo le estoy hablando a usted, abra los oídos, porque tal vez el Espíritu Santo le está hablando a usted. Yo no me siento, estos son temas que ya vengo estudiando y preparando desde el año pasado. Entonces, se puede dar cuenta que no puedo predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, después de orar y considerar entonces qué es lo que tiene que decirnos el Señor a través de su palabra. Entonces voy organizando toda una serie de exposiciones. Así que jamás voy a hablar a un individuo. Las predicaciones no son individuales, sino que es al pueblo de Cristo Jesús. Y esto lo mismo va para que nos siguen en la cámara. No puedo saber, los que conozco, algunas personas que a veces escriben y me dan saludos y saludan a la iglesia y están orando, y les doy gracias a toda esa gente que nos está siguiendo. Invitamos sus comentarios y saludos. Incluso permítanme hacer un poquito de propaganda. Pongan un like, porque entiendo, no porque si le pueden poner que no, que lo otro, ¿no? Pero entiendo que algo tiene que ver con los algoritmos del sistema. Yo no sé bien cómo es la cosa, pero es bueno que le metan ahí ¿está de acuerdo o no? Pero métale ahí un ponchazo al asunto ese, ¿no? Porque eso hace que, no sé cómo es la cosa, que se pueda extender más. Los que saben de eso, yo puedo hablar de Biblia, pero de computación y sistemas no entiendo ni medio. Así que eso es lo que me dicen que traten de hacer. Y recomendar también el canal y las charlas a sus amigos para al mismo tiempo hacerles conocer la palabra de Dios. ¿Está claro eso? Vale la aclaración. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque vamos a hablar del tema del matrimonio y vamos a dar varias charlas sobre este asunto. Noten ustedes que en el verso 33 del capítulo 5 el apóstol Pablo va a decir o va a cerrar una serie de ideas que venía hilvanando, diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, gracias por tu palabra, y te rogamos ahora que la apliques a nuestros corazones, a nuestras vidas, nuestros hogares, para que podamos como iglesia ser testigos al mundo de Cristo Jesús, Señor y Salvador, en cuyo nombre elevamos esta oración. Amén. Hemos estado hablando del compromiso en la iglesia local. Vale la aclaración acá. Cuando digo compromiso en la iglesia local, tiene que entenderse bien eso, porque es compromiso con Cristo. Entendamos bien, porque de lo contrario podemos caer en comprometernos con una congregación, con una especie de club social, y eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Así que cuando digo compromiso con la iglesia local, me estoy refiriendo compromiso a Cristo o con Cristo por medio o en función a donde nos congregamos. Luego estuvimos observando que debemos comprometernos con el Señor con lealtad a través de nuestra práctica de la mayordomía, que acabamos de terminar eso la semana pasada. Y hoy día, lamentablemente, cuando hablamos de mayordomía, nos enfocamos solamente en lo financiero, pero la Biblia nos enseña que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones y talentos, todo lo que somos y lo que tenemos, lo entregamos o lo consagramos al Señor. No es asunto de plata nada más, como se enfoca hoy día la predicación en este asunto.
Y hoy vamos a comenzar entonces a hablar del compromiso con el Señor a través de nuestros matrimonios. Y qué importante hoy día, en especial en estos tiempos donde lo que observamos es movimientos ideológicos que están redefiniendo lo que es la familia y en especial el matrimonio. Hemos estado observando cómo Dios se agrada de aquellos que no solamente lo que damos, sino también la actitud con la que nosotros le damos al Señor. Hablamos de generosidad, hablamos de integridad, de fidelidad, de convicción espiritual, cosas que aprueba el Señor cuando presentamos algo para su honra y su gloria. Ahora, si detrás de lo que damos no va acompañado el corazón o las intenciones, puede ser que fallemos. Por eso Dios está interesado en qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es la actitud que hay en tu corazón al presentarte y presentar algo al Señor? Porque ¿qué pasa si en ese corazón hay rencores, hay pleitos, cosas no arregladas? Bueno, lo que hagamos para el Señor o le presentemos, sean nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos, ofrendas monetarias, lo que sea, va a encontrar problemas. En el Sermón del Monte, el Señor, hay una parte en donde habla acerca del tema de las ofrendas. Y Él dijo estas palabras que son interesantes. Y pienso que la mayoría de los cristianos las conocemos muy bien. Yo se las leo. Dijo el Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, bien digo, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, hay mucho para sondear y sacar de esas palabras de Jesús. Creo que a estas alturas del partido todos estamos de acuerdo que debemos estar bien con el hermano y mucho más cuando se trata de presentar algo al Señor. Tenemos que hacerlo con un corazón correcto. A donde quiero apuntar con esto es que si Jesús nos pide que nos reconciliemos primero cuando vamos a presentar algo al Señor con un hermano de la iglesia, ¿cuánto más tenemos que hacerlo con nuestro cónyuge en casa? Porque, a ver, miramos estos pasajes bíblicos y ciertamente hacemos la exégesis, extraemos qué es lo que nos quiere decir, pero a veces nos quedamos cortos en el espectro de la aplicación de esos pasajes bíblicos que analizamos. Y pónganse a pensar un poco si esto no hace sentido. Porque si yo tengo que arreglar las cosas con un hermano, bueno, primero que todo, recuerda que con la persona con quien te casaste, si te casaste bíblicamente, es con un hermano, una hermana en la fe. Por lo tanto, ahí tienes que arreglar las cosas en casa con tu hermano en la fe, que ahora viene a ser tu cónyuge, tu compañero o compañera de vida, para entonces poder dar lo que quieres darle al Señor. Así que, ojo, nuestra familia entonces es el primer altar donde se prueba cada una de nuestras fees, la fe, mejor dicho, de cada uno de nosotros. Allí es donde se revela, a fin de cuentas, o comienza a revelarse la calidad de nuestro compromiso con el Señor. En esta serie vamos a explorar lo que yo le estoy titulando a esto: los 4 pilares de una relación fructífera para comprometerse o que se compromete con el Señor. 4 pilares. El primero que vamos a mirar hoy es amor y respeto. En el matrimonio debe haber amor y respeto, es un pilar. El pilar que nos va a llevar a tener una relación fructífera comprometida con el Señor. La segunda, la oración. Lo vamos a ver en la próxima ocasión. Tercero, la fe. Y número 4, la fe. Qué temazo que es ese, en la actualidad. Repito, amor y respeto, oración, fe y en cuarto y último lugar, la fidelidad. La consagración entonces no comienza en el altar de la iglesia. La consagración comienza en el altar de tu hogar, en la presencia del Señor. No podemos ir a la iglesia pretendiendo adorar a Dios,
teniendo un hogar destruido y pensar de que Dios va a decir, te felicito, muy bien, estoy recibiendo como olor fragante la ofrenda que me traes. Sea el servicio, sea, vuelvo a repetir, alguna ayuda monetaria, lo que sea. Nosotros tenemos que comenzar en casa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, resulta que, a fin de cuentas, el matrimonio es un reflejo del Evangelio. ¿Y qué es un reflejo? Bueno, reflejo es una representación visible, o tal vez, qué sé yo, una imagen o una manifestación de algo mayor a lo que se refleja, o algo tal vez invisible en algunos casos, o algo mucho más profundo y más alto. Cuando yo, por ejemplo, me levanto a la mañana, no sé cuál es la rutina de ustedes, pero vamos al baño, nos lavamos un poco allí y nos miramos al espejo. Algunos empiezan con el estómago, otros miran con la papada y otros miran todo el rostro. Las mujeres tienen también su disciplina, se miran el pelo, las arrugas y qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No hacemos eso? No. Amén, dicen. Amén. Nos miramos al espejo, pero resulta que, lo que nosotros observamos no es el objeto mismo o el sujeto, si somos nosotros, sino una proyección. Estamos mirando un reflejo o algo que me representa a mí fielmente con lo que soy o lo que estoy mirando. Bueno, según Efesios capítulo 5, notamos que el matrimonio no es un fin en sí, sino un reflejo de una realidad. Y es la realidad del amor, de la tolerancia, del misterio de Dios, Jesucristo y su iglesia. Y eso es lo que está tratando de desarrollar el apóstol Pablo acá. Rápidamente, para hacer un bosquejo así muy a la ligera, que después vamos a mirarlo un poquito mejor, pero para que ustedes vean los versos 22 al 32, podemos separarlo en tres partes. Los versos 22 al 24 tenemos un reflejo del orden de Dios. Cómo Dios organizó o estableció el orden en el matrimonio. Versos 25 al 27, el reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Y eso se ve en lo que es la relación del esposo con la esposa. Y número 3, versos 28 al 32, el reflejo del misterio del Evangelio. Resumido, en el verso 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, y acá llegamos al verso 33, es decir, si hay algo más que agregar a todo esto que viene desarrollando Pablo, él nos escribe, cada uno de vosotros, y toma nota, cada uno, no algunos, los buenos, sino cada uno de vosotros, maridos, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, dice, respete a su marido. Y esa es la conclusión a la que nos quiere llevar de la mano el apóstol Pablo, por inspiración, con todo este desarrollo en esta sección tan importante de la carta de Efesios. El amor y el respeto en el matrimonio. Un tema muy actual y necesario porque hoy vemos que en la sociedad estas son dos cosas que no están presentes en las relaciones, amor y respeto. Magnífico, eso es lo que nos dice Pablo. Ahora, el asunto es cómo llego yo a ese estándar. ¿Cómo llegamos a construir un hogar donde existe el amor y el respeto de ambos? Y entonces el apóstol Pablo, vamos a ver que lo que hace es enlazar, o hay una serie de ideas que están concatenadas o enlazadas y que son progresivas, que nos llevan desde un punto hasta el poder aplicar este principio en nuestros hogares, que es hogares de amor y respeto. Y comienza desde el capítulo 4, más o menos, cuando comienza a dar una aplicación práctica de todo lo que nos dice doctrinalmente. Y lo primero que tenemos que tener presente para llegar a lo que dice en el verso 33 del capítulo 5, mejor dicho, es tener una conducta digna. Repito, ¿cómo llegamos a tener hogares donde hay amor o impera el amor y el respeto mutuo?
Bueno, tenemos que tener una conducta digna. En otras palabras, vocación cristiana. En el capítulo 4, verso 1, fíjate bien en tu Biblia que dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De ahí comienza a arrancar el asunto. Saltamos al verso 33, pero tenemos que ver cómo este hombre nos va llevando por una serie de escalones a cómo logro yo tener un hogar en esa dimensión. Bueno, lo que tenemos es que manifestar vocación cristiana, una conducta digna. En otras palabras, vivir cada uno de los creyentes de una forma que está a la altura, amado del Señor. Bueno, pero ¿a qué nos llamó el Señor entonces? Pablo, desde arranque en la carta, en el capítulo 1, verso 4, dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo con un propósito, y es para que seamos santos y sin mancha. Esa es la vocación nuestra. Fuiste escogido por el Señor para que te manifiestes en este mundo como una persona apartada, eso quiere decir santo, una persona consagrada a Dios. Dios te escogió desde antes de hacer las cosas para que en el futuro, cuando aparezcas en este mundo, tengas una vida consagrada, una vida entregada al Señor. Y esa vida consagrada o dedicada a Dios tiene que ser sin mancha. Por eso es que Cristo vino a este mundo para lavar esas manchas, el pecado en nosotros. Dio su vida para que ahora puedas tú tener una vida consagrada al Señor. Lógicamente, si nosotros hoy vemos hogares que en lugar de estar consagrados al Señor se consagran a los pleitos y todas las cosas que a veces suceden que dinamitan el matrimonio, lógicamente empiezan a aparecer las manchas del leopardo, ¿no es cierto?, por todos lados. Y lógicamente ese hogar, cuando se conduce no en una forma consagrada, hay manchas por todos lados, obviamente que no va a manifestar amor y respeto mutuo. Lo que estamos haciendo es dinamitando la relación, que supuestamente tiene que llevarle gloria al Señor. Así que lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo es que tenemos que tener esa vocación de cumplir eso, porque para eso te escogió Dios, para una vida santa y sin mancha. Por eso este hombre dice conducta digna. Tienen que conducirse de una manera correspondiente. En el capítulo 4, verso 17, nos dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros encontramos hoy en la sociedad que el concepto del hogar y del matrimonio está completamente tergiversado. Lo que observamos es que la sociedad de hoy no anda siendo consagrados al Señor y sin mancha. Por el contrario, vemos que el concepto de familia está completamente arruinado. Y lamentablemente hoy se está observando dentro de la iglesia contemporánea. A ver, muchas veces imitamos los modelos de la sociedad y la cultura, cómo manejar un matrimonio, en lugar de seguir estas pautas o criterios que nos traza el Señor a través de su santa palabra. Estuve investigando un poco algunas estadísticas que me dejaron a mí atónito, que voy a compartir a ustedes. Tome nota, los números hay que tener cuidado, por supuesto. No quiere decir que yo no me llevo por los números exactos de las estadísticas, porque es imposible tener números matemáticos precisos. Pero los números nos ayudan a contemplar que hay problemas. Los números son necesarios para más o menos pulsar en qué dirección se mueven las cosas y la sociedad. Y es ahora en ese criterio que utilizo las estadísticas. Otra vez, no son números exactos, pero me dan una noción de qué es lo que está pasando con los matrimonios en la sociedad contemporánea. A nivel mundial, el índice de divorcios hoy asciende entre el 40 y el 50% de los matrimonios que se disuelven. Ahora, tome nota de lo que estoy diciendo, porque lo que nos dicen los números es que aproximadamente la mitad de los matrimonios en el mundo terminan en divorcio. La mitad de los matrimonios a nivel mundial. Hay lugares en donde este número es mucho más alto que en otros,
Es decir, si estamos en una sociedad un poco más conservadora, los números van a ser menores. Si estamos en sociedades más liberales, y ya acá en el oeste en una época éramos conservadores, pero ahora ya hemos abrazado una conducta más liberal, entonces observamos Estados Unidos y Canadá que el índice de divorcio es mucho más alto que en otros países del mundo, especialmente países como, qué sé yo, con regímenes teocéntricos, el Medio Oriente y lugares por el estilo. Y en fin, otros lugares más. Así que, obviamente que en algunos sitios estos números van a ser más altos que en otros, pero estamos generalizando. Y entonces la cifra es alarmante. Casi la mitad de los matrimonios terminan en la bancarrota. Pónganse a pensar la presión fiscal y emocional que pone en la sociedad este tipo de problemáticas. Porque tenemos a dos personas que forman un vínculo también económico y cuando se separan lo que hacen es fracturar ese vínculo y lo que trae es una carga fiscal enorme a los partidos que forman ese hogar destruido. A eso se suma la presión emocional, más todavía la problemática con chicos que a lo mejor tienen que estar envueltos en este conflicto y se utilizan muchas veces como herramientas de castigo o represalia del otro cónyuge, sea hombre, sea mujer. E inclusive la inestabilidad emocional de los chicos que tienen que atravesar este infantilismo de los adultos, que porque no se ponen de acuerdo, entonces terminan volando todo por el aire sin pensar que hay criaturas que no pidieron venir al mundo, los trajimos nosotros y los hacemos víctimas de nuestra irresponsabilidad. Actuamos a veces más nosotros como niños que los chicos que traemos al mundo. Eso y muchas cosas más genera este alto nivel de divorcios en la sociedad. Casi el 50% de los matrimonios. No solamente eso, pero otro dato, la duración promedio del matrimonio en los tiempos actuales, ¿sabes cuántos son? 13 años. Fíjense, vamos al altar y decimos hasta que la muerte nos separe. Y sin embargo, no nos interesa lo que dijimos delante del Señor o del juez, solamente duran en promedio, algunos duran más, otros duran menos, pero el promedio es una década y un poco más, empujando un poquito más, es lo que dura hoy un matrimonio. En Norteamérica, el 69, casi 70% de los matrimonios son iniciados por las mujeres. Obviamente que acá hay asuntos matizados, no vamos a demonizar a las mujeres diciendo perdieron el tornillo y entonces salieron todas enloquecidas. De ese 50% de divorcios, el 70% de la culpa la tienen las mujeres, porque hay mujeres que ya llegaron al final del corredor, de maridos abusivos, y qué sé yo, una serie de cosas irresponsables, en fin, y ya llegan al final de la cuerda y dicen, no, esto no puede seguir, y entonces piden el divorcio. Así que no estoy hablando de los matices o las razones, estoy simplemente dando números más o menos generales para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando con la sociedad. Casi el 70% de los matrimonios, mejor dicho, de los divorcios, son iniciados por las mujeres. Otro dato interesante es el promedio en cuanto a edad en que se divorcian los matrimonios es 41 años de edad. Es decir, a ver, la gente hoy se casa un poquito más tarde, antiguamente, décadas atrás, se casaba muy temprano, porque la vida era más corta. Hoy la gente, en fin, tiene más posibilidades de estudiar, progresar, en fin, tenemos otra dinámica social y entonces la tendencia es casarse más tarde, 30 años, un promedio, pero entonces a los 41 años algo sucede que la gente dice, yo tiro la toalla, no aguanto más. Y luego se relacionan con otras personas y el índice de divorcio en la estadística aumenta. Las segundas nupcias tienen más tendencia a fracasar que la primera y así va aumentando cuando se hace tercera o cuarta relación. Esta semana estaba mirando a un video cortito de estos que salen a veces en el Facebook o qué sé yo,
y hablaban de una artista de Hollywood que se había jovencita, que se había casado no sé cuántas veces y decía, estos son los maridos o las parejas de esta actriz. Y yo decía, pero eso es algo digno de mostrar. A mí me daría vergüenza. Pero no, lo presentaban como un orgullo, ¿no? De que esta mujer tenía, no sé, empoderada, qué sé yo, qué merengue querían mostrar. Pero había tenido como 5 o 6 maridos. En qué sé yo, un periodo de una década o no sé, no pasaba 2 porque una mujer joven. Y yo digo, pero eso es algo para mostrar como sentirnos que somos una sociedad progresista, que hemos avanzado, es un desastre. Eso es una vergüenza. ¿Qué ejemplo para las jóvenes que recién arrancan o quieren formar un hogar, ¿no es cierto? 41 años. Y las mujeres y los hombres dicen, basta, no quiero saber más nada. En regiones de Estados Unidos con alta concentración de protestantes conservadores, especialmente en el sur de los Estados Unidos, la tasa general de divorcio en el pueblo cristiano evangélico, no estoy metiendo católicos, es de alrededor del 25 al 30%. De los matrimonios evangélicos, la tasa de divorcio es de alrededor de un 25 a un 30%. Otra vez, recuerden, los números no son precisos, siempre hay que tomarlos con cuidado, ¿no? Pero me está hablando que son números altos. Por ahí no son 20 o 30, por ahí son un poco menos. Pero de todas maneras son números muy altos. No puede ser que el 20% de los matrimonios, vamos a bajarle un poco a los números, se divorcian. Esos números, que me diga 1%, 2%, pero 20% de los matrimonios terminan en fracaso. Los números son mayores. Y estos divorcios, según nos dicen las estadísticas, tienen que ver a factores económicos, factores sociales, nada tiene que ver con la fe cristiana. Acá no estoy incluyendo en las estadísticas las personas que viven juntadas o en concubinato. Estoy hablando de matrimonios oficializados legalmente. Es casi imposible poder medir cuánta gente hoy que se juntan por un tiempo terminan deshaciendo la relación, lo cual empujaría los números, pero mucho más hacia arriba. Estaríamos frente a un volcán social. Así que no estoy tocando acá personas que viven juntadas, hicieron algún arreglo y terminan después terminando con la relación. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué sucede, por qué este índice de fracaso tan colosal? Falta de amor y respeto. ¿Me entienden? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para llegar a lo que dice en el verso 33, entonces tenemos que tener una conducta digna. La segunda cosa es que tenemos que tener un amor digno. Es decir, un amor sacrificial por el otro. A ver, capítulo 5, fíjate, versos 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y ahí está el asunto. Dice, imiten, pero ¿cómo? Andando en amor. Y luego trae el ejemplo de Jesús, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, que luego el apóstol va a visitar cuando habla del matrimonio, diciendo que el marido, así como Cristo se dio por la iglesia, el marido debe darse por su esposa. Así que debe existir en nosotros un amor sacrificial. ¿Qué pasa? Hoy hablamos de ese amor romántico que dice, yo te amo si me amas. ¿Qué sacrificas entonces? Si tú te portas de cierta manera, te voy a dar amor. Bueno, no estás sacrificando nada. A lo menos no en el sentido bíblico, a lo mejor en el sentido común, lo que denomina la sociedad amor, pero eso no es el amor bíblico, eso es un concepto cultural del amor. Y lógicamente, por eso es que fracasan los matrimonios. No solamente tiene que ser un amor digno, tiene que haber un andar digno, que es sabiduría. Capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué pasa? Que hoy día en la sociedad lo que hacemos es andar neciamente, porque cuando en la relación no existe el amor y el respeto,
estás actuando neciamente, no estás pensando en las consecuencias. Estás pensando en cómo te sientes, cómo estás encarando la situación, pero no estás mirando lo que va a suceder después cuando tomes decisiones. Nunca miramos en lo que va a suceder en el futuro. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén cuando, se le presentó a Eva una alternativa y no pensó en las consecuencias. Y lo mismo hizo Adán. Y si vamos por toda la Biblia, observamos que la gente desobedece a Dios en el Antiguo Testamento sin mirar las consecuencias de la desobediencia. Y hoy día, el Señor nos está llamando a venir a la cruz para salvación y la gente dice, no me interesa, no me hables de Cristo, no quiero saber nada. ¿No te das cuenta que te vas de cabeza al infierno? Pero no pensamos en la consecuencia, pensamos en lo que puedo sacar cuando niego a Jesucristo que es mi Señor y Salvador. Bueno, lo mismo sucede con el matrimonio. ¿Qué dice este hombre? Que andemos en sabiduría. Es decir, sabiduría no es simplemente tener conocimiento, eso es otra cosa. Sabiduría es que lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios lo aplicas correctamente a tu vida cristiana, a tu andar cristiano. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero ¿estás aplicando a rajatabla lo que estás conociendo? Acá ustedes vienen todos los domingos a la iglesia, tenemos escuela dominical, tenemos las predicaciones, en la semana a veces se escuchan sermones, lees la Biblia, pero ¿qué haces con toda esa información? Sales pensando, el Señor me habló y voy a poner en práctica esto. ¿Lo hacemos realmente? Porque el éxito de la vida cristiana descansa en que apliques el consejo de Dios, no que lo oigas solamente. Hoy tenemos buenos oidores de sermones, pero el asunto es ser hacedores de lo que el Señor nos está indicando. Eso es sabiduría, saber aplicar qué consejos me da el Señor para que en mi matrimonio exista el amor y el respeto mutuo y esto haga funcionar una relación fructífera que sea o que consagre mi vida matrimonial. Así que tenemos una conducta digna, un amor digno, un andar digno y número 4, una vida digna. Y una vida digna es una vida llena del Espíritu de Dios. Capítulo 5, verso 18, dice el apóstol San Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué pasa? Que lo que hoy tenemos en la sociedad es gente embriagada con las costumbres de los gentiles. Cuando Pablo dice, ya no anden, dejen de andar como los otros gentiles, que andan ¿de qué manera? Bueno, dice en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque dice, tienen el entendimiento ennegrecidos o entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. No les interesa, no ocupa ningún lugar Dios en sus hogares. Y Pablo dice, no hagas lo mismo que hacen ellos, porque vas derecho al fracaso. Esa idea de que, eso es la gente aquella, pero yo creo que acá esto lo puedo manejar. No, Señor, no lo puedes manejar, porque esas son las dinamitas que tienes en tu relación en el fondo, que un día vas a pisar mal y va a detonar y va a volar tu hogar por los aires. Así que, este hombre nos está diciendo, número 1, que debemos tener una conducta digna, 2, un amor digno, 3, un andar digno y 4, ahora dice una vida digna, gobernada por el Espíritu de Dios. Dios es el que tiene la rienda en tu relación. Y lógicamente, cuando entonces el Espíritu Santo gobierna en nuestra vida y en nuestro hogar, vamos a manifestar ciertas cosas. Número 1, verso 19, ¿cómo hablamos? Fíjate que dice este señor, todo sacado de la Escritura, llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En un hogar donde el Espíritu Santo gobierna, se va a notar en la forma en que hablamos. Y lo que va a haber en nuestro hogar es que la conversación va a ser de alabanza. Vamos a estar cantando glorias al Señor. El problema es que cuando no hay amor y respeto, estamos hablando un idioma extraño al Espíritu Santo. Más bien, en el capítulo 4, verso 29, Pablo decía, de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Así que, ¿qué pasa? Que a veces en el hogar lo que menos se escucha es ese tipo de diálogo que reclama el apóstol Pablo. Lo que observamos son palabras
las que salen de nuestra boca, no la alabanza que es fruto del Espíritu que gobierna nuestras vidas. Verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Dice toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, cuando planificamos, estamos pensando, ¿cómo le voy a arruinar la vida a la otra persona? Eso es la malicia. Cuando ya no pensamos cómo voy a edificar, cómo voy a ayudar, cómo voy a asistir. No, nos vamos pensando cómo me las va a pagar, cómo voy a hacer que trague polvo la otra persona. Eso es malicia. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si una persona o si un matrimonio se maneja en esos términos, hablando esas cosas, no podemos decir que ahí el Espíritu Santo tiene el control o la rienda de ese hogar. Lógicamente, no hay amor y respeto y por eso vuela todos por los aires. No solamente se trata de cómo hablamos, sino de cómo alabamos. Verso 19 dice, en nuestros corazones. No es alabar solamente de boca, sino que nosotros en el corazón, debido a que está limpio, es un corazón santo y sin mancha, un corazón que ha quitado todo eso que es tóxico, que es pernicioso. Ahora lo que hay es un corazón lavado, limpio, auténtico, que puede alabar con sinceridad a Dios. Yo digo, a ver, si yo tengo el corazón lleno de bronca con mi cónyuge y luego voy y alabo a Dios, nuestro Padre nos está mirando, el Señor, ¿y qué piensan que mira? ¿Qué dice el Señor? Puede el Señor decir, buen siervo fiel. ¿Se dan cuenta las implicancias de lo que estamos observando acá? ¿Puede Dios darme un aplauso cuando nos ve manejando nuestro hogar de esa manera? No solamente eso, pero la forma en que agradecemos, versículo 20. Dice que tenemos que ser agradecidos, dando gracias a Dios en todo. ¿Podemos darle gracias por mi matrimonio? Si estamos agarrándonos del cuello, ¿ustedes creen que eso es motivación para decirle gracias Dios porque me has dado palabra inspirada para, qué sé yo, decirle a mi esposo una cantidad de barbaridades? Estoy enojado, con ira, gritando, malediciendo. Podemos decir gracias Dios porque me has dado eso en el corazón para retrucarle al otro que está del otro lado. Piensa bien lo incoherente de esto. Y eso es lo que hace la sociedad hoy. Inclusive hoy agarramos las redes sociales para vomitar toda la frustración que tenemos adentro. Tratamos de hablarle a otras personas el problema que tengo con mi esposo, con mi esposa, y le hacemos enterar a todo el mundo cosas que muchas veces son desfiguradas. Y luego, ¿cómo nos correspondemos? Verso 21. Tenemos que someternos unos a otros. El Espíritu nos lleva a eso, a que nos conectemos, nos sometamos unos a otros. Y entonces Pablo lo que va a hacer ahora, desde el versículo 22 en adelante, es hacer una explicación de a qué se refiere con esto de someterse. Que por cierto es algo que también hemos malinterpretado con el correr de los tiempos. Y el apóstol Pablo es interesante porque va a hablar de una serie de pares. Y lo que hace es enlistar 3 pares. Vamos a ponerlo de esta manera. El primer par es la esposa y el esposo. Versos 22 al 24. El segundo par es los hijos hacia los padres. En cuanto a la sumisión, la mujer sométase al esposo. El segundo par es los hijos obedientes, sumisos a los padres. Y luego tenemos, eso va en los capítulos 6, versos 1 al 4, creo que es, ¿no? Versos 1 al 4. Y el tercer par está de los amos, mejor dicho, los siervos a sus amos, la relación que debe haber. El siervo someta, se obedezca al amo, eso está allí en los versículos 5 al 9. Después ustedes en casa léanlo bien todo eso, yo tengo que enfocarme en lo que quiero hablar esta mañana. Ahora, noten qué interesante, porque en lo tocante al matrimonio, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, es que, a ver, comienza con la mujer, diciendo que la mujer se someta a su marido. ¿Lo ven eso en el verso 22? Pero cuando llegamos al verso 33, invierte el orden. Comienza con la mujer, pero cuando llega al verso 33, arranca hablando primero al hombre. ¿Lo ven eso? Mírenlo en sus Biblias, Ahora, ¿por qué razón se hace esta inversión?
Bueno, acá lo que estamos observando es que la sumisión habla de la persona a quien se han de someter, pero noten que la vista ahora de la inspiración se va a enfocar específicamente y especialmente en aquel a quien se someten. Primero es la persona que se somete, pero luego agarra al otro y dice, no te escapes, porque para ti también hay. Y agarra entonces a la persona a quien se van a someter. Y lo que le está diciendo a la persona a quien se van a someter es, ojo. Y le dice, tienes que amar. Y amar sacrificialmente. Y esto es muy importante para nosotros, maridos latinos, porque en nuestra cultura y en nuestra sociedad, especialmente los que venimos ya de la generación pasada, hemos recibido una herencia que es una vergüenza. Esa herencia de que el hombre es el que lleva los pantalones en la casa. Bueno, si esa es la educación que recibiste, sácate el pantalón y ponte la túnica de Cristo. Porque no estamos nosotros para llevar los pantalones y de pisotear a la mujer y tratarla como un lacayo. El siervo de la casa es la que cocina, la que plancha, la que cose la ropa, los botones. No es tu esclava, es tu ayuda. Nosotros hemos sido educados con un concepto equivocado, machista, recalcitrante, casi a lo cavernícola, que vamos con el garrote buscando una mujer, la noqueamos, la llevamos de los pelos a la cueva y ahí la terminamos a la señora usándola como si fuese el monigote nuestro. Bueno, nota que en la Escritura está diciendo vas a amar a esa mujer sacrificialmente y se lo dice a todos los hombres. Así que no es asunto de decir qué lindo y sonreír cuando dice la mujer sométase al marido, porque después Pablo nos agarra y da vuelta a la mesa y dice, ustedes señores tienen que amar sacrificialmente a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Dando su vida por ella. Hoy día, en esta sociedad torcida, si le decimos a un hombre, tú sabes que tienes que dar tu vida por tu mujer, ¿está loco? ¿Usted qué le pasa? Que se arregle como pueda. Yo no voy a dar mi cuello por mi mujer. Que después se divorcie y me manda un juicio de la gran flauta. Me quedo en la calle. Que se arregle como pueda. Qué lindo, ¿eh? Y la sociedad aplaude eso. Eso son la forma en que manejamos la sociedad y en cuanto al tema del matrimonio. Pablo acá nos está diciendo que el matrimonio cristiano funciona cuando hay amor y respeto, y cuando existe ese patrón refleja la relación redentora de Cristo con la iglesia. El marido ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia sacrificialmente, y la iglesia, la mujer en este caso, va a respetar o a honrar a su marido como la iglesia honra a su Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la dinámica? ¿Por qué hablo de reflejo en este caso? Porque Pablo está diciendo eso, el matrimonio fructífero refleja justamente al mundo, estamos dando testimonio del amor de Cristo por la iglesia y la iglesia honrando a su Señor y a su Salvador. Otra vez, volviendo al bosquejo que di al inicio, versos 22 al 24, tenemos el reflejo del orden de Dios. Dice, la esposa se sujeta a su marido como al Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Bueno, porque dice que el hombre tiene el rol de ser cabeza de la mujer. Así que esto no es un principio o un constructo social o un asunto cultural, sino que es un asunto creacional y cristocéntrico. No es un invento de la iglesia, es como Dios ordenó lo que es la relación en el matrimonio. Tenemos, por ejemplo, en los versos 25 al 27, el reflejo del amor de Cristo por la iglesia. Ahora es el esposo que es llamado a amar como Cristo amó, es decir, con entrega, con sacrificio, con una devoción y con el propósito de santificar o consagrar a su mujer en el hogar. El amor del hombre no es condicional. Si no me quemas las papas, te voy a querer. Pero cuando se te pasó la cosa, bueno, ya mis sentimientos van a cambiar. Y no es tampoco una cuestión pasiva. A ver, el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios la primera carta en el capítulo 13, nos hace una disertación acerca de qué es el amor y cómo se debe entender. Y yo me pregunto, hoy en los hogares evangélicos, ¿realmente tomamos nota de lo que Pablo dice en Corintios 13? No, Señor, no se hace.
En mis años de ministerio he visto que eso es una falencia en los hogares cristianos. Es decir, no estamos tomando nota de las directrices de la palabra de Dios. Sí, nos gusta lo que dice el Pablo, nos fascinamos con la palabra de Dios, pero no la estamos usando. Y es por eso que hay carencia de amor y respeto en el hogar, porque el manual no lo seguimos. Se nos quemó la heladera en casa y al fin nos trajeron, después de no sé cuánto tiempo que estábamos sin heladera, nos trajeron la heladera nueva, así que ahora ya les puedo dar agua fría. Y resulta que pusimos ese aparato y no sabíamos, había algunos botones ahí que vienen ahora, y ¿saben qué tuve que hacer? Primero me hice el vivo, ¿no? Y apreté los botones para ver si más o menos la puedo pegar, y me di cuenta que no, que tuve que ir al manual. Y entonces cuando miramos con Gloria al manual, no hacía hielo, ¿no? Y yo digo, ¿qué habrá pasado? Así que tuvimos que consultar con los que saben, y al fin la máquina ahora por fin da hielo. Así que tenemos hielo en la heladera, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Que mientras dejé el manual a un costado, la cosa no andaba. Y cuando decidí abrir el manual, se resolvió el problema. Abre el manual, abre tu Biblia. No quieras hacer las cosas por ti solo porque vas a pegarte la cabeza contra la pared. Y es por eso que tenemos un índice de divorcio colosal, porque no le hacemos caso a la palabra de Dios. Así que acá lo que nos está diciendo el escritor es que tengamos en cuenta cómo Dios ordenó las cosas. El matrimonio tiene que seguir la palabra de Dios. Y los maridos en este caso tenemos no que tener una actitud pasiva o indiferente, sino que tenemos que estudiar las Escrituras para saber cómo vamos a manejarnos en la vida matrimonial. Y número 3 tenemos los versos 28 al 32, y en resumen el verso 32 junta todo. Es el reflejo del matrimonio, del Evangelio de Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo es que el matrimonio es una parábola viviente, a fin de cuentas, del amor de Cristo por su iglesia. Por eso es importante que miremos bien esto. El esposo cuida a su esposa como Cristo cuida a su iglesia. Y la iglesia, la mujer, mejor dicho, trata a su esposo de la misma manera que la iglesia trata a Jesucristo. Al mirar nosotros Efesios 5, vemos que el matrimonio cristiano no es simplemente un contrato humano o un constructo social. Estamos observando que se trata de un reflejo. Y es el reflejo del amor de Cristo por la iglesia y el honor que la iglesia hace o presenta a Jesucristo. ¿Cuáles son algunas de las causas que dinamitan los matrimonios en la actualidad? Voy a compartir con ustedes 6 puntos según los estudios. Hay gente que estudia a fondo hoy día esta problemática social, dentro y fuera del cristianismo. Pero yo creo que hay un punto que no aparece en los estudios, pero en mi experiencia personal pienso que sintetiza o engloba todos esos 6 puntos. Hay muchos más, pero no podemos estar todo el día hablando de esto, ¿no? El primer punto que quiero poner en la lista es desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué mi matrimonio fracasa? Por desobediencia a la voluntad de Dios. Nosotros usualmente respondemos a la pregunta ¿por qué fracasa mi matrimonio? Y hay una palabra que siempre aparece allí que yo creo que la inventó el diablo. Y es la palabra pero. Pero. Sí, yo sé que estoy mal, pero... Y le metemos un montón de cosas. Yo hablé de esta manera, pero la razón es... O, qué sé yo, no quiero como antes porque, o pero... Y entonces estamos siempre metiendo algo y no nos damos cuenta que al fin del cuenta llegamos a donde estamos sencillamente porque no obedecí la palabra de Dios. Si tú obedeces a rajatabla la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Ponte a pensar. Dios, oramos, nos casamos, estamos en el altar, nos hacemos los votos. Bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Que me divorcie? No. ¿Que maltrate a mi esposo o a mi esposa? No. ¿Que dejemos de amarnos? No. Estás haciendo todo lo que Dios no quiere que hagas. Y es por eso llegaste al consultorio de un consejero o de un abogado que firme el papel. Porque no hiciste lo que Dios te dijo que tienes que hacer para que ese matrimonio que unió el Señor
pueda ser fructífero. La razón del por qué fracasó no es Dios, eres tú y tu cónyuge. ¿Y por qué tú y tu cónyuge? Porque no obedeciste el manual. Dios te dijo, así es como debes manejar la cosa. Y en algún momento, en algún lugar te descarrilaste. Y un tren descarrilado se agarra para cualquier lado, termina en desastre. Y eso es lo que está pasando con el matrimonio actual. Tú investigas cada caso y vas a ver que, inclusive si hay abuso, puede ser que haya un abusador dentro de la familia. Bueno, pero el abusador no hizo la voluntad de Dios, está haciendo cualquier cosa. Y es por eso que dinamita su relación. Así que el punto que sintetiza el porqué de todo esto es simplemente no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estoy haciendo lo que yo quiero, lo que yo siento, pero no lo que Dios quiere. Tenemos que sincerarnos en la sociedad contemporánea, dentro y fuera de la iglesia, Tenemos que sincerarnos. El problema está que a Dios lo tiramos por la ventana, no me interesan sus consejos, yo voy a probar, como hizo la serpiente. Prueba sin Dios, no lo necesitas. Empodérate, mujer, empodérate, hombre. Puedes ser independiente, construir una sociedad ideal. No me digan, bueno, la sociedad ideal terminó con un hijo matando al otro hijo, el hogar derramando lágrimas, trabajando como bestias para poder ganarse el pan y, en fin, una vida de tortuosa, de problemas, de llantos, de lágrimas. ¿Por qué? Porque no hicimos la voluntad de Dios. Y entonces, si centramos en algunos de los estudios, que estoy de acuerdo, estos puntos que les voy a presentar los he podido corroborar personalmente a través de los años con tantas parejas que he tenido en mi escritorio que me han venido con problemas, dentro y fuera de la iglesia y en otras iglesias también. Así que he podido más o menos ya después de unos años de observar que hay ciertos patrones. Uno de ellos que consideran los estudios, y estoy de acuerdo que yo lo noto, es falta de comunicación en la relación. Un detonante del por qué tu matrimonio fracasa es porque no hay comunicación. Y ojo, comunicación bíblica, porque ya te digo, hay criterios, hay maledicencia y hay insultos y malas palabras. Eso no es la comunicación que construye un hogar. Ahora, no solamente la comunicación verbal, sino y especialmente la comunicación emocional. Porque a veces pensamos que la comunicación es solamente yo digo y tú me dices. No, señor, es la emoción lo que va también, que comunica, como tú expresas tu amor con cosas concretas. Eso comunica, eso informa a la otra persona. Así que no se trata solamente de lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Cuál es tu tono de voz? ¿Cuál es tu postura física? ¿Cuáles son tus intenciones? Uno puede decir a una persona, mira, la verdad es que esto me está molestando, y otra cosa es decir, esto me está molestando. Es la misma cosa, pero lo estoy diciendo con tonos diferentes, con actitudes diferentes, y eso comunica. Y ahí es donde patinan las relaciones matrimoniales. Empezamos a rupturar o a quebrar una comunicación sana entre los cónyuges. Así que no se trata de hablar, sino cómo lo estás haciendo, cómo estás mandando información al otro lado. Otra vez, este hombre dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Tú te has puesto a pensar que cuando estás amargado estás comunicando algo al otro que está al lado tuyo? Que estás recibiendo información sin que digas nada. Que le preguntamos, ¿qué te pasa? No, nada. Pero esa amargura ya dijo algo. Sí, pasa algo. No dijiste nada, pero le dijiste a la otra persona, sí, hay algo que me molesta. Cuando dice allí enojo, ayer nos reíamos con Gloria, fuimos a comprar fiambre y en una de esas le dije, vamos a comprar heladito. Y Gloria no quería comprar helado porque estábamos cansados, veníamos de la iglesia. Y entonces frunció el ceño, ¿no? Y yo siempre le hago bromas a Gloria, siempre la estoy molestando a la pobre mujer, ¿no? Y entonces empecé a caminar por el mercado así también yo. Y le digo, sacá estas cosas de acá, le digo, porque los que te ven van a decir, esta señora está bravísima, ¿no? Y nos reímos nosotros, siempre estamos bromeando. Pero a veces comunicamos enojo. Uno puede decir, no, pero no estoy enojado. Pero la cara muestra que sí, lo estás. Y en fin, puede ir a gritería, en fin, ustedes ven ahí lo que está diciendo el escritor. Voy a correr un poco. ¿Te das cuenta? Comunicación, mira cómo te estás comunicando. Y repito, no pienses tanto en lo que sale de la boca, sino tu imagen, lo que proyectas. Cuando no le das a tu mujer un cariño, la mujer te está mirando diciendo, ya no le importo.
La mujer te puede decir, ¿ya no me querés? ¿No te importo? El marido va a decir, pero ¿cómo que no? Sí que te quiero. Bueno, pero el tema es que ya estoy mandando información que está interpretando la otra persona. Ese tipo de cosas termina minando poco a poco nuestra relación matrimonial. A menudo encontramos hoy día iglesias llenas de parejas que coexisten, pero sin conectarse. Y una cosa es coexistir y otra cosa es conectar con la otra persona. Otro de los problemas que dinamita la relación matrimonial es la crítica constante, el desprecio y la falta de respeto. Esa persona que está todo el tiempo diciendo, sos una gorda, no te arreglás, vos sos un inútil, no servís para nada, sos un pedazo de bruto. Y estamos todo el tiempo hablando de las cosas negativas de la persona, como que eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Y lo que tenemos que hacer es animar a la otra persona. Y si se está cayendo, bueno, tienes que ser la persona que lo levante, no que lo siga aplastando. Hay un estudio muy interesante que hizo John Gottman, que está considerado uno de los mayores investigadores hoy día en lo que es la dinámica conyugal. Y me llamó la atención porque este señor habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, lógicamente en una forma, digamos, retórica, refiriéndose a las relaciones matrimoniales fracturadas y cuáles son esos demonios que terminan destruyendo la relación. Y esos 4 jinetes son: 1, la crítica destructiva; 2, el desprecio, la desvaloración de la otra persona; 3, y esto muchos, vuelvo a repetir, acá me pongo del lado de las mujeres, porque toda esta cosa del empoderamiento se debe a que hemos rebajado a la mujer y hoy lo que vemos es una reacción de la mujer social. Por eso hoy se habla de empoderamiento, que es otra crisis, que ya eso es para otro día, pero de todas maneras es esa desvaloración. Número 3, la actitud defensiva. Esto es algo que en mi escritorio he visto, pero por años. Cuando se sientan las personas a hablar, nunca escuchamos a la otra persona. Oímos, pero ya estamos con los guantes puestos esperando que termine para tirar el derechazo. Es decir, siempre la culpa es del otro. Siempre es la responsabilidad desde el otro y siempre estamos defendiéndonos, siempre. No se nos puede decir nada. Pasa en la iglesia, entre los creyentes, en el mundo. Usted dice algo, le quiere marcar un defecto a una persona y salta como leche de vida. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Qué se creen ustedes que soy? Y entonces estamos todo el tiempo en esa actitud de defenderme, en lugar de escuchar. Y a veces cuando la palabra de Dios nos está queriendo enseñar algo, tenemos la misma actitud los creyentes. Este tipo me está hablando a mí, ¿qué se cree que es? Y tenemos esa actitud defensiva que lo que hace es perder de vista la información que me permite orar y ayudar a construir. La actitud defensiva no quiere recibir la dirección que puede salvar mi matrimonio. La actitud defensiva es uno de esos jinetes del Apocalipsis, un demonio que termina destruyendo la relación. Tú no te casaste para estar en la defensiva, sino para trabajar juntos para que esto funcione. Deja de defenderte. No es un campo de batalla. Número 4, obstruccionismo o evasión. A ver, cuando tenemos que hablar, no, ahora no voy a hablar, y entonces la persona se escapa. Hay momentos en que hay que hacer un espacio, ¿no? Tiene su lugar. Pero cuando en la relación hay uno callado y el otro que habla, la evasión, el no querer encarar los problemas, no te quiero escuchar, a mí no me hables. Bueno, eso lo que hace es tirar un torpedo al corazón de esa relación y eventualmente va a pegar en la quilla y volar todo el asunto y se hunde el barco. Otro de los problemas es, vale la redundancia acá, problemas no resueltos o la acumulación del resentimiento. Típico, yo lo he visto a través de mis años, gente que no resuelve sus problemas y muy común en la mujer. La mujer aguanta y aguanta y se guarda y se guarda y se guarda. No le voy a decir, aunque se lo merece, pero me lo voy a guardar. Y tú no comunicas a tu esposo qué te pasa y tu esposo no tiene la bola mágica para saber qué te pasa. Necesita información para que ese hombre pueda ir y orar y dice, Señor, ayúdame a cambiar esto. Pero la mujer hoy dice, tendrías que saberlo. ¿Y qué soy yo? ¿Profeta? ¿Cómo lo va a saber si nadie le dice? Pero a veces las mujeres dicen, no, pero él es mi esposo, tendría que saberlo ya. Tendría que saber cómo me siento.
No me digan, ¿ustedes saben cómo me siento yo ahora? Las mujeres. Si yo les pregunto, ¿me pueden hacer una diagnosis de cómo me siento? Pueden adivinar, pero a menos que yo les dé a ustedes la información, no pueden tener ni la menor idea de cómo me siento. Y lo mismo yo con ustedes, no puedo saber qué es lo que están sintiendo ustedes. Sería pura conjetura, pero nosotros estamos con eso de conjeturar, de inventar, en lugar de dar información. Bueno, ¿sabes una cosa? A veces el problema es problemas que no queremos resolver. Y entonces pasan los meses y los años sin resolver los problemas hasta que la persona vuela por los aires. Y entonces terminan en el consultorio del consejero o en la sala de un abogado. Vamos acumulando el resentimiento. La ira es la acumulación de rabia que no se trató en su debido momento. Por eso Pablo decía, no se esconda el sol con el enojo, porque eso genera resentimiento. Y eso no es gobernado por el Espíritu, es tu carne la que está trabajando ahí. Otro del asunto es la desconexión emocional e intimidad menguante. Esta es otra de las cosas que he visto, como especialmente las mujeres, los hombres lo hacen, pero las mujeres utilizan la sexualidad para castigar al marido. No digo ustedes, estoy hablando, creo que es claro, ¿no? Estoy hablando en forma global. La mujer tiene ese poder de decir, este me las va a pagar. Y entonces usamos la sexualidad, nos negamos al esposo. Y parte del matrimonio, Dios nos creó seres sexuales, no asexuales. Y la sexualidad debe ser dentro de los parámetros puestos por Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y si hemos de disfrutar las sexualidades dentro del matrimonio, no afuera, ni antes. Y luego, por supuesto, hombre y mujer. Y al mismo tiempo, algo que nos vincula emocionalmente. No es un asunto para procrear. Los animales lo que hacen es que practican un coito, pero nosotros, dice la frase, hacemos el amor. Y es correcta esa frase, porque lo que estamos haciendo es fundiéndonos, no físicamente, sino emocionalmente. Las dos almas se funden unas con otras. Esa habilidad la tiene solamente el ser humano, no lo tienen los animales. Los animales se encuentran de vez en cuando para generar la nueva generación, copulan, pero no hacen el amor. Nosotros somos los que tenemos ese privilegio de poder unirnos, fundirnos con la otra persona. ¿Qué hacemos? Pablo dice, a ver, no os neguéis unos a otros a menos que nos dediquemos a la oración. Y muchas veces, cuando hay problemas en la relación, lo primero que hacemos es cortar nuestra relación con la persona sexual. Y ¿sabes qué? Eso termina por reventar el matrimonio. Porque tú y yo, todos los seres humanos, a menos que Dios nos dé un don especial, estamos hechos para fundirnos con la otra persona física y emocionalmente por medio de la relación. Entonces, el negarse es no hacer la voluntad de Dios. Pablo, ¿qué dice por inspiración? No se nieguen. Pero cuando estamos en problemas, lo primero que hacemos es, andate a la otra cama, no me toques, no quiero hablar contigo. Y a veces están semanas y meses sin tocarse. Bueno, eso lo que hace es terminar prendiendo la mecha y volando todo por el aire. Y luego en el trabajo, la mujer, el hombre conoce a alguien que ciertamente hace conexión y ahí termina la persona a lo mejor yéndose a algún lugar y cayendo en pecado, como se ve muy a menudo en la sociedad contemporánea, incluso en el cuerpo de Cristo Jesús, de gente que ha caído en ese delito. Otro asunto es la falta de perdón y amargura. También algo que he corroborado a través de mis años, no queremos perdonar. Yo te perdono, pero no me olvido. Bueno, eso no es perdón. Dios nos perdonó a nosotros y Jesús dijo en la oración modelo, perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. No me vengas con eso de que, no, bueno, perdonar es condicional. No, Señor, porque Dios te perdonó todo lo que hiciste, lo que haces y lo que vas a hacer. Y Dios espera que tengamos una conducta digna. Tenemos que andar como Cristo anduvo y como nos amó. Y el amor implica perdón, y perdón incondicional, aunque tenga un alto costo, un sacrificio enorme para perdonar lo que no se debe perdonar. Tienes que perdonar, porque si no perdonas, eso va a trasladarse en rencor en tu corazón y eventualmente va a minar tu relación con la otra persona. Y el sexto punto es el orgullo, que para mí es otro que engloba el
¿Por qué la gente no hace esto? Orgullo, dureza de corazón. Tienes un corazón duro. Ese corazón no está gobernado por el Espíritu de Dios. Lo gobierna tu carne. Y cuando digo carne me refiero a lo que siente el cuerpo, lo que sientes ahí adentro. Lo que es humano, a eso me refiero. A veces noto que hay un deseo de querer cambiar a la otra persona. A ver, si mi esposa cambia, entonces vamos a hacer las cosas así. Si mi esposo cambia, vamos a hacer esto otro. Y estamos pensando él tiene que cambiar, ella tiene que cambiar. Dime una cosa, ¿cuándo y en qué lugar de la Biblia encuentras que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, te comisionó a cambiar a otra persona? A ver, que alguien se levante y me diga eso. Que Dios nos mandó al mundo a cambiar a la gente. La gente tiene personalidad, la gente tiene un trayecto de educación determinada, cultural, es lo que es. Es Dios el que se encarga de cambiar a las personas, pero Dios no nos mandó a nosotros a cambiar a mi esposa o a cambiar a mi esposo. Más bien la Biblia nos dice que tú tienes que preocuparte en cambiar. No querer cambiar al otro, no, tú tienes que venir al Señor y decir, Señor, cámbiame a mí para que mi cambio pueda influenciar en la otra persona y pueda cambiar. Ya vamos a mirar cómo Pedro decía que la mujer puede influenciar en su conducta, no la del otro, sino su propia conducta, la conducta de un marido que a lo mejor no es creyente, pero que por su conducta santa puede influenciar en que la otra persona cambie y venga a Cristo. Pero no hoy en las sociedades, no, ¿por qué? Yo no tengo que cambiar nada. Hay que empoderar a la mujer, hay que empoderar al hombre. Que reviente la mujer, que reviente el hombre. ¿Saben que en los matrimonios he visto gente que se pelean porque cómo ponen el papel higiénico en el ovillo, en el coso? Que el papel tiene que estar por afuera o que tiene que estar por adentro. Que la pasta dentífrica hay que apretarla o hay que enrollarla. Que la tapa del inodoro tiene que estar baja o tiene que estar alta. Pero ¿cuántos años tiene la gente hoy? Vamos, señores. ¿Eso es lo que determina el éxito de mi matrimonio? Bueno, eso es lo que se suscita muchas veces en la consejería pastoral o matrimonial, ese tipo de detalles, que es lamentable, pero sucede, y es lo que termina minando. Y sabe, todo eso es producto del orgullo, de querer yo ser más importante que el otro, quiero cambiar al otro. No, lo que tienes que hacer es ir a buscar al que cambia a la gente en oración y dices, Señor, ayúdanos en nuestras personas, en nuestro carácter, para cambiar y construir un hogar fructífero. Estas actitudes son las que vemos en los gentiles. Como dice Pablo en el 4:17, ya no anden como los otros gentiles, porque así es como se conducen los matrimonios en el mundo, pero nosotros tenemos que mostrar otra tónica. La actitud del mundo es exponer una falta de amor y respeto en la relación matrimonial, que es justamente a lo que nos llama el apóstol Pablo acá. ¿Cómo logramos ese estándar? Bueno, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, como dice en el capítulo 5, verso 18. Tenemos que estar regidos, controlados. Dale la rienda al Espíritu de Dios, hermano, hermana. No tomes tú la rienda, no le des dirección a tu matrimonio. Deja que Dios le dé la dirección para que veas la gloria de Dios y podamos ser un ejemplo del amor de Cristo por su iglesia y la pasión de la iglesia por su Señor y Salvador. Hoy nos embriagamos, dice este hombre, no os embriaguéis con vinos. ¿Y qué hacemos hoy? Hoy nos embriagamos de odio, de rencor, de esa actitud de vengativa, rencorosa, pero debemos ser llenos del Espíritu de Dios, no de esas cosas que menciona el apóstol. Y eso me condiciona entonces para vivir, como Pablo indica en el verso 33, un hogar donde existe el amor y el respeto. Para ir cerrando ya, porque nos tenemos que ir, ¿no? Hay mucho que se puede hablar de esto, pero vemos que el matrimonio, según Efesios 5, no es simplemente una convivencia o un contrato social o humano. Es algo mucho más grande que eso, es un reflejo del Evangelio. Y para que ese reflejo sea claro, sea firme, sea fiel, necesitamos levantar los pilares adecuados. Y vemos que el primer pilar para un matrimonio fructífero que se consagra al Señor es amor y respeto mutuo.
A veces la mujer dice, yo no amo a mi esposo porque no me ama. Y el hombre dice, yo no amo a mi mujer porque no me respeta. Bueno, lo que Pablo está diciendo, tú tienes que amar y tienes que respetar. No dice, tú debes amar si te respetan o respetar si te aman. No, Señor, eso no entra. Eso lo metemos nosotros en la ecuación, pero el mandato del Señor es, tú ama y tú respeta. No esperes que el otro te respete para amar o que el otro te ame para respetar. No, tú tienes que hacer lo que el Señor te dice. Y debe ser mutuo, porque no quiere decir, uno puede decir, bueno, pero el que tiene que amar es el hombre, la mujer no. O el que tiene que respetar es la mujer, el hombre no. Bueno, si tú no respetas, no amas. Y si tú no amas, no respetas. Así que las dos palabras, por eso Pablo toca los dos conceptos. Tiene que haber amor bíblico y respeto para que nuestros hogares funcionen. Y ese amor y ese respeto no es un mérito tuyo, sino que es una obra que Dios despierta en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso necesitas al Espíritu de Dios gobernando tu vida. Entonces, cuando existe ese primer pilar, que es el amor y el respeto en el matrimonio, estamos en condiciones, ya no es la relación no es un campo de batalla, sino un altar sagrado que glorifica a Dios a través de nuestras vidas. Y el mundo y la sociedad, donde ven que la sociedad se viene abajo porque los matrimonios son inestables, pueden entonces contemplar y decir, algo tiene esta gente que nosotros no tenemos, y eso que tenemos es el gobierno del Espíritu en nuestras vidas, que le lleva gloria a Dios, un reflejo del Evangelio de Cristo, la relación de Cristo con su iglesia. Somos un reflejo de ese Evangelio en nuestros hogares. Amor y respeto. La primera columna para un matrimonio fructífero, para consagrarlo a Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, por tu palabra, por supuesto, pero más de eso, por la salvación y por darnos las guías que son apropiadas para tener hogares fructíferos. Ayúdanos, Señor, a poder encarrilarnos y que nuestros hogares no vayan a ser una estadística más. Ayúdanos a romper los moldes, a torpedear esos números terribles, fatídicos, que no seamos un número más en la sociedad fracasada, sino que podamos ser un reflejo del Evangelio donde se nos muestra el amor de Cristo que es sacrificial por la iglesia y la iglesia que honra a su Señor y Salvador. Ayúdanos a hacer eso, Señor, porque el mundo necesita ver ejemplos sanos de gente santa y sin mancha que fue escogida para darte gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.